¿Qué fue lo primero que pensaste esta mañana cuando te viste frente al espejo? ¿Alguien pensó algo negativo? ¿Alguien ni siquiera se vio? ¿Sabían que el 70% del resultado que uno obtiene cada día depende de ese primer pensamiento con relación a uno mismo? ¿Sí lo sabían o no? Ah, bueno, eso. Pues sí, ese primer encuentro íntimo que tenemos con nosotros mismos determina cómo nos vamos a relacionar en el afuera. En el planeta todo está lleno de vida, todo tiene una frecuencia de vibración. Somos energía. El cuerpo es nuestro vehículo, es un instrumento, es como un instrumento musical. Y ese primer pensamiento que tienes sobre ti es la forma en la que tú afinas tu instrumento y con el que vas a salir a relacionarte con todo afuera, con tu trabajo, tus emociones, y la vida en resonancia te va a responder de la misma manera. ¿Cómo funciona esto? Hoy sabemos, gracias a la neurociencia, que el pensamiento produce las emociones. Y justamente por eso somos lo que pensamos. Si a esto le sumamos lo que comemos, todo lo que alimentamos a nuestros sentidos, la tristeza, el estrés, el poco ejercicio, criticar, maldecir, quejarse, estamos construyendo una bomba de toxicidad para nuestros 3 campos de salud: cuerpo, mente y espíritu. Y por lo general lo que hacemos es siempre responsabilizar algún factor externo de nuestra situación actual, con lo cual dejamos a nuestra capacidad de discernimiento completamente fuera de nuestra toma de decisiones. Reflexionemos un poquito. ¿Cómo puede alguien esperar que en su vida haya salud, prosperidad y alegría si en este primer encuentro contigo mismo cada mañana no te tomas el tiempo de observarte, de agradecer para darte un deseo de buen día? ¿Cómo? Seguramente muchas de nuestros pensamientos son de manera inconsciente. Tendemos a repetir quizá muchos miedos heredados, miedos que a veces reconocemos como propios porque tienen que ver más bien con la mayoría, y asumimos que forman parte de lo que sentimos sin darnos el tiempo necesario de detenernos, respirar, para poder afinar nuestro instrumento, afinar nuestro vehículo, y entonces poder decidir caminar en el amor. La vida necesita de un propósito para vivirse, y solo puede vivirse de 2 maneras: en el camino del amor o el del miedo. El camino del amor entendido como un proceso determinado, racional, deliberado, empático contigo mismo y con todo lo demás, por tu prosperidad, por el bienestar, por la armonía. Claro que para ese camino hay que hacer uso de una energía mental. Hay que tomar un tiempo para respirar y tomar una decisión. Proceso cognitivo se llama. Se tiene que pagar un peaje que no todos están dispuestos a pagar. Evitar el pago te lleva frecuentemente a tomar el otro camino, el del miedo, el instantáneo, el inmediato, en el que respondemos sin pensar, precisamente porque estamos acostumbrados a no darnos el tiempo de detenernos para saber qué es lo que realmente estamos sintiendo. Hace muchos años yo les quiero compartir que tuve la oportunidad, gracias a una experiencia importante, de empezar a entender y a diferenciar todo este proceso del discernimiento. Y eso es a lo que les quiero invitar hoy, a que decidan tomar el camino del amor. Cuando tenía unos 10 años fui a hacer las audiciones para una obra de teatro
que en ese momento era muy popular, con un grupo infantil que era el más famoso en ese momento. Y una de las pruebas era de imagen y consistía en parar a todas las niñas y niños así alineados al final del escenario, digamos al borde casi del escenario, para que desde en medio de las butacas de ese lugar, una señora que era la asistente de producción pudiera gritarnos a boca de jarro a cada uno de nosotros, enfrente de todos, lo que pensaba de nuestra imagen. ¡Ay, por Dios! Pero si tú eres un monumento al barro, ¿qué no tienes espejo en tu casa? Bájate, niño. No, eres una albóndiga con patas. ¿Cómo crees que vas a poder bailar en esta obra? Quítate. Vanessa, otra vez, ¿qué haces aquí? Tú eres un error de la naturaleza, ¿no lo entiendes? No debiste haber nacido. Yo ni siquiera sabía que eso podía ser un insulto. Luego del shock de esa sentencia y de la furia que provocó en mi familia cuando les conté lo que había pasado, pues tuve que prohibirles que fueran a reclamar algo porque yo tenía temor de tener algún escándalo en mi incipiente carrera profesional. Y a pesar de que pertenecía a una familia que siempre me había demostrado su amor, lo cual es una evidencia, esa sentencia ajena a mí hizo mella en mi subconsciente. Empecé a hablar para adentro, me comí la voz y perdí un poco de la alegría y del ímpetu que siempre me habían caracterizado. Seguí tomando clases de actuación, de baile, de canto, seguí estudiando, iba a todas las audiciones cada vez con más ganas, me entregaba más que nunca, pero por dentro rogaba que ojalá nadie se fuera a dar cuenta que yo era un error de la naturaleza. Porque aunque sabía que no lo era, algo dentro de mí lo pensaba. Y así fueron pasando los meses sin que tuviera yo un resultado positivo, obviamente, hasta que un buen día me morí. Literal, clínicamente, morí. Un año después de esta sentencia que impactó profundamente en mi vida, morí. Tuve la experiencia de lo que conocemos como muerte clínica. Fue en el año de 1985, un mes después de un terremoto que sacudió a la Ciudad de México. Mi familia y yo vivíamos en una zona céntrica de la ciudad y pues como podrán imaginarse todo ese proceso fue no solo de miedo, fue aterrador, doloroso, fue muy duro. Justamente un mes después del terremoto, estando yo en el salón, sentí como la energía empezaba a abandonar mi cuerpo. Alcancé a decirle a mi compañera de al lado, creo que me voy a desmayar. Me desmayé. El director de la escuela me llevó al hospital de urgencias más cercano y según le dijeron a mi mamá, yo llegué en estado de coma y morí de un paro respiratorio por 2 minutos. Cabe señalar que nunca me he sentido mejor en la vida que cuando estuve muerta. Seguramente en este punto ustedes están diciendo, ¿de qué está hablando esta señora? ¿Cómo de que se murió un paro respiratorio? Pues ¿cómo? Así fue, precisamente. Yo en ese momento, lo que experimenté fue como si como una aspiradora gigante, enorme, me succionara completamente. No vi pasar toda mi vida ni nada, sino colores nada más a los lados, hasta que llegué a un limbo blanco, como una especie de huevo, donde como era arriba era abajo y a los lados, donde estaba completamente sola y en un estado de plenitud que no puede explicarse con palabras. De pronto, a lo lejos, escuché muy quedo una voz que decía, tenemos que levantar el acta y avisarle a los papás porque esta niña se nos fue. Solo en ese momento entendí que no estaba soñando. Y pensé inmediatamente en mi familia, volteé hacia donde creí que había escuchado esa voz y en realidad lo que hice fue tener como una visión desde arriba. En cine le llamamos un top shot. Lo que pude ver fue, como lo recuerdo, una cama pequeñita conmigo en ella, los doctores haciendo maniobras de resurrección, un monitor chiquito donde alcancé a ver una rayita verde que hacía pip largo. Pensar en mi madre, en mi hermano,
a mi papá, en cómo iba a romperles el corazón si no regresaba. Me parecía injusto, sentía que algo no estaba bien, sobre todo teniéndonos tanto amor. Y esa fue la palabra mágica. Esa fue la visa que me permitió volver a mí. En cuanto pensé en el amor, sentí que me soltaban desde arriba y de no tener ningún signo vital me incorporé rápidamente con el corazón a todo lo que daba. Luego del susto, los doctores pensaron que me iba a dar un ataque cardíaco, pero no, lograron estabilizarme y cuando me entregaron a mi mamá, jamás supieron decirle qué fue lo que pasó, ni por qué me fui, ni por qué regresé. Yo hasta la fecha sostengo que lo primero fue por miedo y lo segundo fue por amor. ¿Ustedes sabían que el cerebro segrega la droga más poderosa que se conoce en la Tierra justo antes de morir? Según la neurociencia, esto sucede para permitirnos superar el miedo que implica desprendernos de la materia, de los afectos. De ahí saqué la bromita esta de que estando yo en aquel estado, pues nunca me sentí mejor en la vida que cuando estuve muerta. Una broma medio de mal gusto, pero finalmente lo que yo entendí es que tal vez si todos tuviéramos una experiencia cercana a la muerte, podríamos valorar mucho más profundamente cada instante, cada segundo, y a todos los que tenemos cerca mientras estamos aquí. Pero bueno, pues finalmente algo de eso que resonaba en mi subconsciente, el camino del miedo, se ha de haber quedado, algún paisaje de esa voz que tiró esa sentencia funesta. Porque después de esta muerte clínica experimenté crisis disociativas que fueron diagnosticadas como petit mal, pequeño mal. Es una especie de epilepsia que no es convulsiva, que hace que el cerebro descargue más electricidad de lo normal y se desconecta el cuerpo de la mente, justo como el mismo estado en el que me encontraba cuando tuve la muerte clínica. Esto me sucedió cada 2-3 años a lo largo de 10 años. El neurólogo me recetó un medicamento que tenía que tomar de por vida y me negué a hacerlo. Algo dentro de mí, mi intuición me decía que las respuestas estaban adentro, que tenía que encontrarlas ahí. Así pasaron 10 años. En la cuarta crisis que tuve al abrir los ojos y ver a mi familia y a mis amigos alrededor de mí angustiados, justo lo que yo quería evitarles 10 años atrás cuando decidí volver. Me armé de valor, le dije al doctor que quería que en ese momento me hicieran los estudios neurológicos necesarios para demostrarle que yo no tenía nada en el cerebro. Se resistió un poco, no me creyó, lo convencí, hicimos los estudios y efectivamente no había nada en mí que justificara clínicamente lo que me pasaba. Para entonces, yo ya tenía alguna sospecha de las carreteras por las que yo andaba previamente en cada uno de esos episodios. Hablé con mi madre, con mi familia, tratamos de hacer ese recorrido de esos 10 años y efectivamente confirmé mi teoría. Era el miedo. Siempre fue el miedo. Así que decidí aceptar frente a mi familia y a mis amigos que cada vez que me desconectaba era porque no tenía la capacidad o no me sentía capaz de resolver alguna situación y el miedo me dominaba haciendo que me desconectara. Luego de eso me sentí muy liberada, acepté ir a terapia, empecé a estudiar mucho, leía muchísimo, siempre me ha gustado leer, sobre todo temas que me ayuden a comprenderme y a conocerme mejor a mí misma. Pero lo más importante de este proceso es que aprendí a respirar. Desde entonces no he vuelto a tener ni una sola crisis y puedo presumir que tengo una salud y una capacidad de recuperación sorprendentes. También he podido construir una carrera sólida y exitosa, aunque inestable, por lo regular. Esa inestabilidad rápidamente podría volvernos a conducir al camino del miedo, pero gracias al aprendizaje previo de las otras veces que tomé el camino del miedo, puse en práctica el valor para enfrentarlo. Y gracias a eso me di cuenta que la inestabilidad te obliga a salir del círculo de confort, te obliga a desarrollar otras habilidades que ni siquiera sabías que tenías, te ayuda a
reconocer el poder de tu fuerza interior, pero sobre todo la experiencia de la muerte clínica y del rechazo te forja el carácter y te ayuda a entender de una manera mucho más profunda el dolor y las necesidades de los otros. Y entonces fue cuando encontré el verdadero y mayor propósito de mi vida: armonizar con los demás. Desde hace 20 años me dedico a diversas causas sociales y humanitarias y a todo lo que resuena en mi interior. Ayudar a otros es ayudarme a mí misma. Saber del poder que existe cuando armonizas con alguien por una causa específica en este camino del amor a la vida es el mejor antidepresivo que existe. Entonces, como me gustaría compartirles de una manera muy sencilla y muy práctica herramientas que les pueden servir para que empiecen a discernir por qué camino quieren transitar, si por el del amor o por el del miedo. Lo primero que hay que hacer es checar ahora sí que el equipo, el motor, ¿verdad? Lo que viene siendo el instrumento, afinarlo, viéndonos al espejo con una sonrisa de verdad, honesta, acompañándonos. Lo segundo es el aceite, el agua. Eso quiere decir que tenemos que cuidar todo lo que consumimos, no solamente por la boca. Frutas, verduras, líquidos, suero, evitar la carne roja de preferencia, no solo por su salud, también por el calentamiento global. Y eso de comer cadáver no es precisamente muy amoroso que digamos. Digo, el Amazonas nos lo está recordando, lamentablemente. También tenemos que cuidar lo que escuchamos y sobre todo el sistema eléctrico tiene que ver con alejarnos de las personas tóxicas. Dejar de criticar, nunca compararse. No existe absolutamente nadie igual a ti. Compararse es una total pérdida de tiempo. Es mejor rodearte de personas positivas que saben encontrar soluciones a los problemas y no al revés. El perdón es una vía de retorno inequívoca al camino del amor, empezando por el perdón a uno mismo y luego a los otros. Y aunque te tardes mucho en poder decirlo, con que lo sientas de verdad en tu corazón, funciona. Sobre todo, lo más importante es que siempre tengan en cuenta que si por alguna razón se desvían y agarran el camino del miedo, les agarra la tormenta, hay baches, fallas mecánicas, desviaciones, se les va a acabar la gasolina y no tienen dinero para pagar, oríllense. Eso es lo mejor que pueden hacer, orillarse a esperar que pase la tormenta, en lugar de acelerar y arremeter contra todo lo que se les ponga enfrente. El simple hecho de tomarse un momento para orillarse y respirar ya es optar por el camino del amor. Pueden ponerse a hacer una lista en ese momento de todo lo que sí tienen, de todo lo que sí funciona, tanto en su cuerpo como en su vida familiar y laboral. Y si por alguna muy extraña razón nada de esto funciona, pues entonces pueden poner a revisarse, haciendo una listita, todo lo que se les ha repetido constantemente a lo largo de la vida y que ustedes pueden, si deciden pagar la cuota del discernimiento, transformar para lograr la empatía, la prosperidad y la salud. Entonces, mañana, cuando se despierten, se paren frente al espejo, decidan sonreírse de verdad, reconózcanse, sepan que tienen la capacidad de optar por el camino del amor o por el camino del miedo. Y en el camino del amor, los resultados se ven inmediatamente. Así que por la noche mañana, yo sé que seguramente muy contentos, si observan su pensamiento, van a poder decir que hicieron de ese día una experiencia única e inolvidable. Van a poder decir: carpe diem, somos lo que pensamos. Muchas gracias.